Bien, muy buenos días. Nos encontramos en el programa A Emprender Pues del Politécnico Jaime Sasa en Radio Poli, emisora del Poli, y hoy tenemos invitados especiales. Recuerden que desde Empresarial, que es una área adscrita a la Vicerrectoría de Extensión, tenemos algunas actividades que podemos apoyar a los poliemprendedores. Tenemos un programa muy especial que es para junio 3, que vamos a hacer el foro número 15 y el primer networking empresarial. De paso están invitados para Marcela y compañía para que nos acompañen también, que ya son de la familia del Politécnico, de Poliemprendedores, y este programa lo que busca es que los emprendedores empiecen a acercarse a inversionistas, a concursar para buscar convocatorias, a ir a vender su producto, su servicio con el famoso discurso a través del pitch. Es un pitch de 3 minutos. Nosotros les vamos a dar una capacitación para enseñarles cómo, a quienes no saben cómo va a ser la presentación. Ese día van a venir algunos empresarios invitados y tenemos un aporte de la institución que van a ser los premios que se le van a entregar a los emprendedores. Entonces la invitación es especial. Lo mismo también tenemos mentorías, asesoría los lunes de 8 a 10, los jueves de 4 a 6 de la tarde. Estamos con asesorías presenciales. Normalmente estamos en el P40-506 o si no virtualmente podemos hacerla. Me pueden escribir a fomentoe@elpoli.edu.co y con mucho gusto coordinamos actividades de asesoría o algunas propuestas que tengan para poderles ayudar en su emprendimiento. Todo esto es desde Fomento Empresarial y es totalmente gratis para la comunidad politécnica. Hoy nos encontramos con Marcela y con Juan Pablo, que son los líderes de una empresa Meteorito, que me llamó la atención el nombre. Ahora nos van a contar por de dónde sale ese nombre. Y tienen un proyecto muy interesante y estuvieron en la feria como invitados. Creo que no tienen ningún vínculo con el Poli, ellos nos van a contar, pero fue una experiencia interesante con un producto que ellos nos van a comentar. Muy bien, arrancamos por las damas. Marcela, regálenos una corta presentación. ¿Qué es Meteorito? ¿Por dónde sale esa idea? ¿Y qué ha pasado con ese proyecto y cuánto hace que están en el mercado? Bueno, Meteorite nació hace más o menos 2 años. Es como el producto de una idea de algo que yo recordaba cuando era pequeña. Era que cuando mi hermana y yo estábamos chiquitas, mi papá nos regalaba unas bolitas de helado. Y bueno, eso, pues como que nos vinimos otra vez a vivir a Colombia y nunca más los volvimos a ver. Y hace 2 años yo le dije a mi hermana y yo, vení, ¿por qué no hacemos esos helados que comíamos cuando estábamos chiquitas? Y bueno, de ahí salió Meteorite. Entonces lo que hicimos fue que como nosotros tenemos una repostería, lo que hacíamos de repostería, esos ingredientes los empezamos a poner en los helados. Entonces son sabores muy particulares. Entonces tenemos helado de alfajor, helado de brownie, helado de pistacho y todos esos ingredientes, pues lo que le da sabor al helado los hacemos nosotros, no son sabores artificiales. Y es una manera súper diferente de comer helado porque son bolitas y están cubiertos de helado, perdón, de chocolate, 65% cacao, chocolate de verdad. Entonces es el contraste del chocolate semi amargo con el dulce del helado. ¿Por qué meteorite? Porque cuando los empezamos a hacer, los hacíamos a mano. Entonces las bolitas eran muy irregulares. Entonces parecían como meteoritos. Y una sobrina me dijo, tía, tienes que ser inclusiva. Entonces se puso meteorite. Qué bien, es muy bueno la anécdota de cómo nace la idea y de recordar que las emociones de la niñez no se olvidan y son cosas que vean, ya después de mayores entendemos que hay una oportunidad en el mercado. Y de repente ahorita también, porque ahora con ese cuento de los C, entonces es como complejo, pero bueno, eso es parte de la importancia de la inclusión. Muy bien, y Juan Pablo, cuéntenos, Juan Pablo, ¿cómo está? ¿Por qué llegó ahí a ese proyecto y cómo le va? ¿Y en qué les apoya usted? Bueno, Juan Pablo aterrizó aquí porque la comandante Marcela pues es la esposa de Juan Pablo. Pero no, realmente nosotros pues llevamos como pareja, estamos juntos hace 27 años, pero hemos tenido desde muy jóvenes, hemos tenido como la oportunidad y la inquietud de generar proyectos. El primer proyecto lo hicimos tal vez 2 años después de habernos terminado universidad. Nosotros somos diseñadores industriales.
Tuvimos una empresa que se dedicaba a tercerizar procesos de confección, inclusive llegamos a hacer producto terminado de confección y quebramos de una manera muy inmediata, la primera experiencia. Y yo creo que esa es una cosa que es muy importante para los emprendedores y para todos. El fracaso es como, ya es una frase trillada tal vez, pero es el mejor método de aprendizaje tal vez. Sin embargo, después de esto, pues cada uno de todas maneras ejerció su profesión como empleados y más o menos en una época muy similar, 2010, empezamos cada uno a retirarnos de los trabajos que teníamos y a generar empresa. Sí, tal vez desde el año 2009 que decidí retirarme, volví a generar proyectos de emprendimiento. Hasta el momento llevamos 4. En este momento este sería el quinto y estamos motivados a tal vez a sembrar en este todo lo aprendido, sobre todo a desarrollo de marca. Lo que más me interesaba a mí, y eso es lo que yo estoy trabajando más, yo hoy por hoy opero como el director administrativo, pero pues estoy como intentando engranar el todo y es producto, procesos de producción, proceso comercial, pero sobre todo enfocado a la marca. Muy bien, muchas gracias. Bien, Marcela, ¿cómo ha sido esos 2 primeros años? ¿Y cómo está el tema del mercado? ¿Hacia qué nicho van? ¿Y cómo ha respondido? Bueno, nosotros cuando empezamos solamente vendiendo por Rappi. Y ya el año pasado, a partir de noviembre, fue que dijimos, no, ya esto es hora de que lo saquemos a la calle y empezamos a participar en muchas ferias para que la marca fuera más visible. Y ya entonces en este momento estamos en diferentes puntos de venta de la ciudad, pues tenemos un carrito en Unicentro y congelador en 2 almacenes dentro del Centro Comercial del Tesoro y Santa Fe. Y buscando pues dónde más poner congeladores y seguimos participando pues en eventos de ciudad. Para el mercado ha sido muy novedoso, es un producto muy diferente y nos hemos dado cuenta que el nicho o el cliente ideal que yo me imaginé cuando creé la marca, sí está muy cercano a lo que estamos tratando de conquistar. Y es un público, pues no solamente joven, sino también de actitud joven, que le gusta lo diferente, que le gusta lo irreverente, que valora el ser diferente. Y bueno, en eso le seguimos trabajando pues para darle valor a esa marca, hacia ese nicho. Y ese cuentico como que yo a mí todavía no lo bajo, no lo puedo masticar de helados de alfajores. Eso qué pasa ahí y cómo nace esa idea y cómo la ha recibido el público. Ya tienen clientes que vienen a buscarme un día, mire, el helado que me dio ayer de alfajores. Sí, sí, realmente sí tenemos muchos clientes que son pues como ya fan de esos sabores raros y más porque son texturas pues como que sorprenden, o sea, cuando yo muerdo el meteorite de alfajor me encuentro con tropezones de galleta, con un poquito de arequipe, entonces eso lo hace pues una textura y un sabor rico. Por ejemplo, el de pistacho, nosotros mismos hacemos, pues por llamarlo de alguna manera, la mantequilla de pistacho, que es la que le da sabor a ese helado, y tiene también los tropezones de la nuez. Entonces, a la gente le gusta mucho y como que siempre quiere probarlo, pues probar los otros sabores. O sea, no son, no es que uno se coma solamente uno. Muy bien. Cuénteme un poquito cuál es su profesión, Bueno, su formación yo soy diseñadora industrial también. y pues en el momento en que nosotros estudiamos la carrera teníamos que escoger pues dentro de el pregrado como un área de especialización y yo siempre trabajé en moda. Trabajé 12 años en una empresa y antes de eso pues había trabajado en otras, pero esa fue pues como donde hice la mayor parte de mi carrera profesional y siempre me ha gustado mucho cocinar, entonces cuando ya quise emprender lo hice precisamente con la cocina. Qué bueno. Muy bien. ¿Y cómo es todo ese proceso de producción? ¿Lo hacen ya tienen una planta o comparten vivienda? ¿Y cómo van con eso? ¿Y cómo va como ese cuentico de la producción? Bueno, la producción la hacemos en un taller que nosotros tenemos. Es una producción súper artesanal. Nosotros hacemos el helado, eso se hace pues en unos moldes especiales, entonces cada molde se tiene que pintar a mano y luego pues ultracongelación. Es un taller pequeño, pero bien, pues vamos creciendo. Muy bien.
Y bueno, ustedes que son como diseñadores industriales y todo ese cuento, ¿cómo se imaginan la planta si las cosas arrancan y modernizarla un poco, cómo sería? Bueno, pues en efecto, sí, eso sería la gloria. Pero hacia allá nos queremos dirigir. Entonces, lo primero, pues en este momento contamos en planta solamente con 4 personas y tenemos nuestro equipo comercial. Planta tiene en este momento, pues las máquinas son pequeñas, estamos hablando de batidora, estamos hablando de el proceso que narra Marcela, que es muy artesanal, es el proceso de los moldes. Entonces, muy seguramente, pues esto, hacia dónde nos dirigimos, necesitamos unos espacios o una maquinaria un poco más grande que nos quepa un poco más de peso en estas tolvas, en estas mezcladoras. Más personal, obviamente, necesitaríamos más mesas de trabajo, por ejemplo. Y como los procesos, pues finalmente estando los estamos entendiendo y lo que va en su línea de producción, muy seguramente estamos hablando de los procesos de congelación más acelerados, por eso adquirimos ahorita a final de año, principio de enero, un ultracongelador para poder acelerar el proceso y tener el producto más rápido. Entonces muy seguramente la base está determinada, lo que necesitaremos seguramente es mayor capacidad de producción de equipamiento y mayor capacidad con equipo, pero es básicamente la línea de producción. Bien, pues pienso que sí han aplicado mucho el tema de diseñadores porque me llamó la atención el carro. El congelador en una carreta montado me pareció muy práctico para estos desplazamientos y para este tipo de actividades. ¿Quién fue el diseñador del carro congelador? No, la señora Marcela. Yo me encargué de ejecutarlo, pero la señora Marcela lo... ¿Y por qué nació como esa idea que me pareció novedosa y muy práctica? Porque el congelador pesa ¿qué? ¿Esos son de 200 kilos por ahí? 300? No, este equipo cargado está más o menos por los 55 kilos, cargado de Pero lado. de todas maneras, 55 kilos hay que moverlo 2 personas o 3. ¿Y cómo nace esa idea y cómo esa propuesta y cómo les ha parecido? Porque yo creo que tiene que ser como fácil, o sea, yo lo pensé desde la facilidad, de que queríamos que estuviera en muchos lugares de la ciudad, entonces cómo lo íbamos a mover, y también porque inicialmente pues no queríamos tampoco invertirle mucho dinero a un carro súper elaborado, entonces dijimos, bueno, hagamos la estructura metálica con unas llantas, y ahí montamos el congelador, y así fue. Pero bueno, un motivo pues principal, y es evocar un poquito lo que eran los carritos, pero hacerlo un poquito más industrial y más robusto, Ajá, ¿cierto? sí. Sí, el carro tradicional que uno ve en las calles con los helados. Precisamente yo tuve una distribución de helados, que en helado por ahí en Bello hace muchos años, y sí eran los carros que uno ve en la calle y todo lo demás. Pero bueno, eso me pareció chévere y me parece muy interesante y es una forma práctica de llegar a varias partes al tiempo, prácticamente con 5 o 10 congeladores que uno puede en la calle. Muy bien. Bueno, ya que hablamos de 5 o 10 congeladores, eso requiere práctica e inversión, ¿no? Sí. La planta de ultra congelado y todo ese cuento. Cuéntenos sin entrar como en detalle ni en cifras, cómo van con esas inversiones. ¿Tienen socios? ¿Los ahorritos se acabaron? ¿O han buscado Todas las anteriores. cómo se han unido a buscar billete bueno, por otros lados? Bueno, cuando el año pasado, cuando ya pues como que dijimos, bueno, vamos a sacar a Meteorite a la calle, fue precisamente impulsado por 2 personas muy cercanas a nosotros, pues mi mejor amiga y un muy buen amigo de Juan Pablo. Ambos como que, sin ellos conocerse, al tiempo nos dijeron, Vivi, nosotros como que queremos invertir en esa empresa. Y bueno, y lo hicimos. La empresa que yo tengo constituida con mis hermanas, que es la que elaboró y diseñó la receta de los helados, dijimos, bueno, esta empresa va a ser socia de Meteorite, entonces es como una sociedad aparte, con socios nuevos, pero donde la empresa que yo tengo familiar es otro accionista y es la que elabora los helados. Pero entonces lo que hace Meteorite es que comercializa y es el que le da pues como la marca pues y todo el concepto de marca. ¿Qué pasa? Sí, se han ido los ahorros y sí estamos buscando pues como más capital de trabajo porque tenemos la oportunidad de abrir burbujas en centro comercial, ya tenemos 2 puertas abiertas y para eso necesitamos plata. Claro. Bien, me queda como una duda. Entonces hay una empresa que es la que produce. Sí. Y usted es la otra empresa que ustedes comercializan. Sí. Y en la comercialización ustedes la inversión que tienen que hacer es en todo el proceso de comercializar. Llamémoslos congeladores móviles. Sí.
Y el otro tema de producción, que sean congeladores y todo ese cuento, ¿lo invierte la otra empresa? Sí, Ah, bueno. sí, El Entonces, por ahí de es como más producción. suave el tema de la inversión, sí. porque lo distribuyeron en dos empresas, pero son con diferentes inversionistas. Sí, ujú. Lo que pasa es que la carga pues que está teniendo en este momento, pues como la productora ha sido como cambiar todo su modelo de producción para poderle abrir espacio a los helados. Pero ellos ya tienen otros productos que tienen. Sí, repostería, que por eso fue que Repostería. salieron de ahí los helados. Y ya Meteorite, pues lo que estamos buscando es pues, todo el tema de darle Distribución y sí, comercialización. distribución y comercialización y abrir pues espacios en centros comerciales. Bueno, aquí nos deja una enseñanza importante esta propuesta de Marcela y Juan Pablo, que encontraron, que eso es parte importante, que la parte de producción se la están haciendo un tercero, entre comillas, Ujú. y le pagan por el proceso de producción y él tiene su infraestructura de producción, que eso está bien. Sí, Y eso me parece una buena propuesta porque baja un poco la inversión, porque yo me imaginaba que eran una sola empresa con todo el proceso, y más que necesitan congeladores, cuartos fríos y no sé qué más. Entonces es parte como, por un lado, muy bueno. Y por otro lado, pues usted ya entra en el proceso de comercialización y distribución. sí, Digamos, yo he sido empresario y mi fuerte es comercializar. Yo no he sido amigo de producir ni nada de eso. Alguna vez tuve algo de producción y no me gustó mucho es duro. porque los costos de producción son altos, Sí, costos fijos ahí permanentes. Digamos, yo por el lado de producción lo probé hace muchos años y no me gustó. Yo he sido comercializador y yo sigo siendo comercializador, que me parece que es como más fácil la cosa, o menos inversiones. Muy bien, ¿cómo van en ese proceso de comercialización, de estrategias, ese plan de mercadeo que hoy puedan estar ejecutando? ¿Cómo ha estado ese proceso? Los presupuestos de ventas, ¿cómo van? Cuéntenos así bueno, rápidamente. yo lo que le decía a Juan Pablo y es que de pronto uno hacer un análisis con un primer semestre es un poquito injusto, pero también siento pues que sí nos falta un recorrido largo, porque pues aunque siempre que participamos de algún evento nos va bien y a la gente le gusta mucho, por ejemplo sentimos que el tema del domicilio no está siendo tan fácil, de pronto las personas les da susto pedir helado a domicilio, que de cómo me va a llegar, si me llega derretido, entonces ahí tenemos como algo por fortalecer, porque tenemos la infraestructura para hacer esos despachos de manera adecuada, pero no hemos llegado pues como que se cumplan las metas en cuanto a domicilios. Y ya el comercio en sitio, que es el tema de burbujas y tener congeladores regados por todas partes, es como a lo que le queremos apuntar en este momento como prioritario, porque, por ejemplo, estamos en Unicentro y ha dado un resultado excelente. Entonces sabemos que ese modelo funciona y lo queremos replicar en varios lugares. Qué Bueno, pero le respondo a William un poquito sobre lo que hicimos y cómo fue el desarrollo. Lo primero es que sí definimos particularmente 3 etapas. Ujú. Lo que pasa es que nos cachamos en la primera. La primera teníamos pensado salir a final de año. Cuando a mí me convocan, que finalmente yo me retiro del proyecto principal en el que yo venía como emprendedor, como empresario, y gestionamos esto. Entonces, trazamos un proyecto en el que íbamos a estar particularmente participando en 2 ferias en ese periodo de final de año del 2024, pero resultamos participando en 7. Uh-huh. Entonces ahí es donde finalmente pues nosotros decimos, bueno, ¿qué queremos? Y aprovechamos la circunstancia porque nos permitió explorar mercado. Estuvimos en mercados rápidos, de gran volumen, y en mercado, en una feria que duró 1 mes y medio. Entonces esa experiencia finalmente fue muy buena lectura, qué tipo de clientes, en qué horarios, qué retroalimentación nos dan. Entonces esa experiencia pues tanto se nos alargó, pero también nos costó mucho más. La segunda etapa, que fue la de establecernos, que es esta en la que estamos, que finalmente va a ser todo este proceso de este año, es la que estamos acabando de madurar, nos está moviendo un poquito y nos está haciendo desplazar de un lado para otro. Uno de los ejemplos es lo del domicilio, que finalmente nos definió una línea que íbamos a tener posterior, pero tuvimos que generar empaque. Y el empaque y los procesos con el INVIMA, que es en lo que estamos en este momento más fuerte, son los que pueden determinar finalmente algo que creíamos que iba a ser mucho más posterior, ya para el siguiente año, para el 2026, pero finalmente eso se nos está acelerando un poquito. Entonces definir esas etapas en un momento que también uno tener la posibilidad de reescribirla, es en lo que estamos, pero nos ha permitido ver tanto los resultados
Sí, sentirnos orgullosos, sentirnos preocupados porque está demandando más plata más rápido de lo que creíamos que iba a ser, pero finalmente es que está empezando a dar resultado. Y por último, nos ha permitido crear y abrir puertas como estrategia de mercado. En este momento tenemos por ahí un guardadito una empresa muy grande de Medellín que se nos acercó y aún estamos mirando cómo podemos nosotros, porque nos dijeron, úsennos. Ujú. Y nosotros todavía estamos aterrizando eso en términos ¿De cómo los de vamos a cómo los usar? vamos a usar, cómo nos Claro. vamos a beneficiar de ello, pero también obviamente esto nos va a costar. Claro, y es ahí cuando hay que analizar mucho tema de inversión, ¿no? Sí, Porque a veces puedo lograrlo todos, me voy despacio, poco a poco, con un crecimiento moderado o aprovecho el crecimiento acelerado. Son temas que hay que tenerlos como muy claros, muy definidos. Cuéntenos un poquito también cómo les va con ese tema de hoy por hoy que es tan importante el marketing digital, cómo están aprovechando un poco estas diferentes redes sociales para comunicar y para vender. bueno, yo me volví muy estudiosa del tema porque pues eso, pues ya la que nosotros tenemos, como que uno no lo siente tan cerquita, pero finalmente es como absolutamente necesario. Entonces, eh, empecé a estudiar y a estudiar, a estudiar y ya lo disfruto. Me parece chévere crear los videos, las ideas. Todavía me cuesta a mí salir en cámara mucho, pero sé que lo tengo que hacer. A Juan Pablo le gusta más, pero ahí voy. Y siento que, por ejemplo, lo que ha pasado esta última semana con redes, que he estado como más constante y más juiciosa con la producción de videos y de historias y de todo eso, ha sido un crecimiento grande. Pasamos en 8 días de 11.000 visualizaciones a 28.000 visualizaciones Bueno. a punta de Reels. ¿Y eso se ha visto ya reflejado en ventas o todavía no? Todavía no, Bien. todavía no. Sí siente uno que cuando, por ejemplo, el sábado estuvimos en una feria en un colegio y sí siente uno, ay, yo los vi, o sea, sí ya como Ah, que bueno. empieza el reconocimiento de marca. Que eso es Ujú. importante. Bien, precisamente eso en todos los escenarios en que hablamos de esto y precisamente nosotros los mayores tenemos esa debilidad muy fuerte que es el desaprender para venir a aprender. Ujú. Pero si no aprendemos, peor, porque tampoco nos podemos aislar porque somos viejos y porque el tiempo nos cogió ventaja y las redes sociales son para los jóvenes, ¿no? Nos toca que al menos entender cómo funciona eso y acercarnos a través de eso también a los Sí, pues clientes. es que no nos podemos quedar atrás. Sí, sí, y ese es un reto que tenemos y que hay que hacerlo. Y las empresas hoy por hoy pues necesitan tener por un lado una imagen que sea reconocida su marca y por otro lado buscar la manera de cómo vender sus productos, ¿no? Eso es importante. Bien, ¿cómo les va a ustedes con el manejo de los costos fijos? Que es esa partecita que es como el dolor de cabeza de muchas empresas. ¿A ustedes tienen ese problema o manejan todos costos variables? No, obviamente hay costos fijos y variables. Lo acaban de comentarlo ustedes. Doy un panorama un poquito diferente o un poquito más amplio de lo que vienen conversando. A ver, primero que todo el modelo. El modelo, en efecto, hoy por hoy es un particular, que es el que está tercerizando el proceso, pero esto nunca ha sido ajeno a que Meteorite el día de mañana, ya que se conformó la empresa como se conformó, Meteorite hoy por hoy es dueño de la propiedad intelectual y de la receta. Listo, no es este tercero que fue el que generó. Entonces partamos de esa base. Entonces lo primero que todas maneras nosotros dominamos de alguna manera son esos procesos de producción para nosotros, a partir de ese tercero. Entonces ese es un variable nuestro y está clarísimo que pues, ya estamos poco a poco estandarizando ese costo para nosotros. Listo. El segundo es el variable nuestro está determinado principalmente en la participación comercial. Entonces, esas decisiones que estamos tomando de dónde participar a veces nos afectan, porque por ejemplo ahorita, inmediatamente después de la feria aquí del Poli, participamos en otra y ese costo no estaba realmente pensado para el mes pasado. Es decir, yo sé que la feria empezó el 1, se terminaba el 4, pero iban a ser gastos del mes de mayo, Sí. pero para mí era un aporte que tenía que tener causado desde abril. Entonces,
esos variables, esas decisiones a veces nos están aporreando. Pero sí tenemos fijos porque tenemos en este momento ya arrendamientos digamos, las locaciones en donde nos encontramos de manera fija. Tenemos un personal fijo, distinto pues de todas cuando participamos en un evento, que contratamos una persona específicamente para el evento tal vez. Los transportes pues que se vuelven variables, pero estamos ya normalizando lo que es el costo de insumos según la proyección que tenemos de ventas. Entonces con esto ya estamos, digamos de alguna manera también, aunque eso pueda asumirse como un variable, pero finalmente es un insumo que yo estoy gastando al mes y que ya estamos estandarizando. Lo mismo pues que pasa con ese tercero, que es el que fabrica, pero hay una mezcla. Entonces el tema es, y por eso pues todavía yo estoy en esa gestión, ese proceso administrativo, ese proceso de la proyección de lo financiero, pues todavía se está estableciendo, pero la base está clara. ¿Hacia dónde queremos dirigir? Pues realmente quisiéramos, en el menor tiempo posible, tener unos costos fijos más concretos, como es ubicarnos en los 2 centros comerciales que menciona Marcela, y de acuerdo con ello poder hacer unas proyecciones un poquito más reales, más aterrizadas y que nos permitan proyectarnos un poquito más hacia 2026, que es lo que nos interesa. Bien, aquí Juan Pablo nos deja una inquietud muy importante y me gustaría que retomáramos el tema. Patentes y propiedad intelectual. ¿Eso qué es? ¿Cómo se come? Y para los oyentes que tienen o que tienen emprendimientos donde hay un conocimiento que se aplica, que en este caso a través de las recetas, el diseño de esas recetas y todo lo demás es importante también tenerlo en cuenta como propiedad intelectual, como un registro también que se respete y que eso con el tiempo puede tener un valor. Cuéntenos un poquito la importancia para ustedes del registro de la patente de las fórmulas. Bueno, en ese punto todavía no estamos porque, como le mencionaba anteriormente, estamos en este momento con proceso de INVIMA, ¿cierto? Porque ya estamos dejando de ser un producto netamente artesanal y que obedece también a una formulación como lo está mencionando aquí. Entonces, primero, las etapas que estamos trazando es primero... Perdón un momentico, ahí también hay otro tema importante, el tema del INVIMA. El INVIMA nace por qué y como la premura de que hay que sacar el registro de INVIMA o dejemos otro tiempito que nos conozcan. ¿Por qué nace esa necesidad del registro INVIMA? Porque queremos vender ya empacado en diferentes tipos de superficies, entonces para poderlo hacer necesitamos el registro sanitario. Listo. Porque es distinto vender si, por ejemplo, en Unicentro o en tipo burbuja, pues uno vende el heladito y lo sirve en un vasito, ahí no es necesario un registro sanitario, sí es necesario pues como todos los sellos de sanidad en cuanto al espacio y eso, pero no el registro sanitario como tal. Entonces, para poder vender empacados sí se necesita. Bien, aquí nos queda entonces también un mensaje para los poliemprendedores en el tema del registro de marca. Definitivamente cuando vamos a comercializar, salirnos, digamos, del consumidor final a un intermediario y más a una cadena, digamos, de supermercados nacional o local, ellos de por sí uno de los requerimientos que tienen para tener seguridad sobre el producto es el registro INVIMA, entonces se necesita el registro INVIMA. Sí. De paso, pues ustedes ya tendrán todos los conocimientos de qué hay que tenerles para que ellos puedan aprobar un registro INVIMA. De pronto, en este caso, para ustedes se les facilita porque la planta de producción ya va a estar está en la panadería, entonces la panadería sabe cómo es todo el cuento con el INVIMA, entonces ya eso se facilitará un poco. Pero cuando uno arranca de cero, entonces el INVIMA exige todo el tema de la locación con todos los aditamentos y todo lo que tenga que ver para la producción. Pero vamos al tema que nos interesa, que es el tema de la parte intelectual, y la otra es que se me pasó. El registro de marca. El marcario y la patente. La patente. Cuéntenos un poquito de la patente, qué es, como para instruir un poquito a los oyentes y emprendedores que le pueda interesar el tema. Bueno, lo primero, y de todas maneras, como usted lo dice, pues en todo tenemos que registrarnos primero que todo como persona, ¿cierto? Persona, sea natural o jurídica, en el ejercicio de lo que estamos. Hoy por hoy, pues para muchas, no sé el alcance, digamos, como estos conversatorios, pero para muchos es más importante ser una persona jurídica, primero que todo, que una persona natural. ¿Listo? Por lo que eso conlleva
en términos fiscal y en otro tipo de obligaciones o responsabilidades. Después de eso, pues efectivamente para nosotros en el proceso ha sido el proceso marcario, registrarnos como marca, porque finalmente va a ser quien va a poner la cara en el mercado y ante cualquier circunstancia. Entonces el registro marcario está en que definitivamente dentro de lo que es nuestra categoría, podemos decir que el nombre es único y no está compitiendo con nadie más dentro de la categoría. En algunos casos hay oposición, yo la tuve para otro negocio, la tuve casualmente con la Federación de Cafeteros, pero finalmente hasta lo gané, 8 meses después lo ganamos, en un proceso sí, tocó con un abogado, pero llevamos un registro que tenía una oposición. Y en este caso es lo mismo, pues no se puede pensar que las cosas no se pueden y a veces los sueños a veces se truncan desde ahí, pero es que esto ya está, pero vaya y averígüelo, porque posiblemente usted no va a tener oposición porque usted está en una categoría completamente diferente, una cosa de transportes versus una cosa de vender helados, pues posiblemente no va a tener nunca en qué chocarse. Entonces el registro marcario. Y siguiente a esto mismo es la patente. Entonces la patente son varios procesos en donde primero estamos viendo el proceso con el INVIMA, donde precisamente está todo correcto para poder entonces entrar a registrar la patente. Las patentes son costosas. ¿Y cuánto puede estar en nuestro medio una patente y cuánto tiempo se puede demorar? Por eso arranqué desde quién es la persona, porque es que en este momento y casualmente bajo el criterio en el que estamos, por ejemplo el INVIMA no nos está costando más que la labor, porque en este momento el INVIMA hoy por hoy todavía tiene beneficios para los pequeños emprendedores, en donde no hay costo del registro en el INVIMA. Perdona ahí. Entonces en este momento el INVIMA no está cobrando el registro. No, se cobra solamente el funcionario que te haga la gestión y cobran entre 800 y 900.000 pesos. Bueno, para apoyar a los emprendedores. Sí, se llama Ley de Emprendimiento. Qué bueno, esa es una buena información para muchas personas que están en esa búsqueda. Hoy por hoy una empresa constituida con un buen historial, de un buen tamaño, un registro le puede estar costando entre 40, 100, hasta 200 millones de pesos. Sí, señor. Dependiendo de aquello. ¿Una patente? No, el registro completo. El registro de marca. El registro del INVIMA. El registro del INVIMA. Yo inclusive hay muchas son empresas. Como 6 millones por referencia. Por referencia. Entonces, es que ese problema es por referencia. Voy a ponerlo de una manera. Pensemos en los helados. Sí, ¿qué es una referencia para el de helado? ¿Qué es? Si llegamos a categorizarlo mal, el de alfajor, el de pistacho, puede llegar, si llegamos a categorizarlo mal. Es que eso yo he llegado a verlo, en donde si vos no generalizás y bajo la generalización sacar las subrecetas. Entonces, hablemos de los helados. ¿Cada sabor sería un registro? No, cada base. ¿Y qué como la base es, por ejemplo, todos son a base de leche. Listo. Eso es una referencia. Categoría. Hay otros que son, por ejemplo, los helados que son a base de agua, por llamarlo así. Y en el caso, pues, supongamos que sean todos bases de leche, a base de leche, independiente de los sabores que tenga cada uno, es una referencia. En el caso de ustedes, ¿van a registrar varios? En el caso de nosotros tenemos que registrar el brownie, que hace parte del helado, el alfajor, que hace parte del helado, y la base del helado. Cada una tiene que ir un registro aparte. Bueno. Entonces, por eso le menciono la categorización. Por eso hay que mirar la foto completa. Claro, que es un poco complejo ya para inversión, ¿no? Si una de esas vale 6, entonces mal contado ya llevan 20 millones ustedes. Exacto. Y el INVIMA solamente les dicen, no les cobra el registro, el derecho, los trámites internos, pero tienen que pagar los otros 18. Sí, hay que pagarle normalmente son ingenieros de alimentos los que hacen esa gestión, pero entonces ellos desarrollan unas fichas técnicas, que eso es lo que se radica ante el INVIMA, y es ahí donde eso es lo que cobran. Entonces en el caso ustedes tendrían que pagarle a ese personaje 20 millones por las 3 marcas aproximadamente. Ellos cobran 800 por referencia. Sí. Pero al INVIMA no hay que pagarle nada. Bueno, entonces sería pagarle a ellos por referencia 8 por 3, 24. 24. Bueno, pero en este caso, pero ahí sí hay que tener claridad, como dice Juan Pablo, en qué es lo que yo necesito. Y que el ingeniero de alimentos lo asesore muy bien a uno. Y como le digo, es que esto es tomar una foto y cómo lo organizo. Exacto. ¿Ya? Porque la categorización le puede llevar a que toda su línea de productos le cueste más de 200 euros cuando bien. No tiene cuánto. Pues vamos al otro pedacito de la patente, es que hablábamos de la receta. Eso también es la propiedad intelectual o propiedad industrial, ¿cómo se llamaría ahí? Yo ahí tengo la diferencia porque para mí es propiedad industrial, sobre todo en el aspecto en el que estamos nosotros.
Pues, la receta sí, pero intelectual es la idea. Es la idea. Ujú. O sea, que la persona que se ideó la receta va por el lado de la propiedad intelectual Industrial. No, por y el ejemplo, productor es propiedad industrial. No, la propiedad industrial, corrígeme esto, la propiedad industrial está determinada en esa receta. La propiedad intelectual está en el formato de este lado. exacto, ¿Sí? así es. Eso es. Ajá. O sea, nosotros tenemos unos meteorites, son bolas de helado recubiertas O sea, de cacao, y esa es la propiedad intelectual. Otra persona no podría hacer helado redondo de bolas. Sino cuadrado. O sea, ya empiezan ustedes a decir, Ujú. forma es mía, y nadie me Ajá. es mía, y como dicen, nadie me la quita. Sí, Pero- para eso es la patente. Para la patente va allá, pero finalmente Entonces se como una patente de forma también. intelectual. Es decir, Ah, no importa. el concepto del producto. Bueno, entonces vea que ahí tenemos varias cosas que son importantes que podamos tener claras en el momento de buscar una patente. ¿Qué es lo que yo quiero registrar? Eso me está diciendo que estoy registrando la forma del helado, los sabores de los helados, que es la receta. ¿Y los colores también los podemos registrar? Sí, Sí, que siento que sí. sí. De hecho, Cuando uno registra la marca ante la SIC, está registrando colores. Ah, bueno, de eso sí marca. pasa. Cuando usted hace la marca va registrada con un tipo de letra, Un color del color, logo. o sea, uno entrega todo ese brochure, digamos, como libro, Manual de marca. manual de Manual marca, de marca, sí. que define esa identidad corporativa, y a nosotros todo eso se presenta y defiende ese nombre y esa marca. Muy bien. ¿Qué otra recomendación le puede dar a los poliemprendedores sobre este tema de la propiedad intelectual? A ver, lo primero es que, y yo creo que ese ha sido como el punto de partida nuestro, es soñar y estar convencidos. Si nosotros no estuviésemos convencidos de lo que estamos haciendo todos los días, muy probablemente esto se vuelve un trabajo convencional y empieza uno a desistir. Lo segundo que llevo en lo más reciente pensando es, a ver, soñar y desistir en el proceso no está mal. Pero yo en lo que me he evaluado en lo reciente, por ejemplo, la empresa que tuvimos nosotros de acabados de construcción, derivado de mi profesión, con la que finalmente fue con la que yo me retiré de trabajar en empresa, es que eso también tiene una trascendencia, y que yo no pensé, por ejemplo, yo nunca pensé en venderla. La cerramos y la empresa estaba facturando y tenía un mercado. Y por unas diferencias societarias, ¿por qué no puede continuar la empresa y simplemente nosotros cerramos el capítulo, la empresa continúa y venderla? Entonces, el punto es que también me he consultado, me he puesto la duda en la cabeza, es hacia dónde continúa este sueño si finalmente no soy yo el gestor del sueño. Él puede seguir, él puede continuar. Entonces, es que nosotros, lo segundo que me llama a mí es, nosotros estamos aquí en esta tierra, ¿para qué? Y lo identifiqué. El famoso propósito del Ikigai, que tenemos que tener todos claro, ¿no? Y los emprendedores con mucho más, porque eso es lo que nos hace que nos apasione lo que hacemos, que las horas, días que le metamos no nos cansemos. Entonces, ¿cuál es el propósito que tenemos que tener muy claro? Muy bien. Ahí Juan Pablo me va pensando en algo, y los socios que teníamos decidimos cerrar la empresa. ¿Cuál es el cuento con los socios? ¿Y qué pasa cuando yo busco socios? ¿Y qué pasa con los socios que ustedes ya están teniendo nuevos? Yo creo que el tema es que todo tiene que quedar súper legal. O sea, no es Claro. solamente la palabra, o sea, si la palabra para uno valga mucho, para otros puede que no. Entonces yo creo que para evitarse ese tipo de inconvenientes, porque es normal que las sociedades tengan sus problemas, todo tiene que ser legal. Súper Y bien, escrito. clarito, escrito, contratos, todo lo que haya que hacer de manera legal, porque eso es lo que nos va a evitar el día de mañana malos entendidos. Muy bien. Definitivamente no es que no podamos tener socios, sino que tenemos que tener la capacidad de elegir los mejores socios y escribir todos los detalles de las condiciones y demás formas que debemos tener en las empresas. Pues el tema de escoger los mejores socios es difícil, porque hoy puedo decir, como cuando dicen, uno sabe con quién se casa, pero no sabe de quién se separa, pues es algo así. Entonces, pues uno cree firmemente en la persona Sí. con la que se está asociando al inicio, pero cosas pasan. Entonces, para evitar esos problemas, es mejor que todo esté súper organizado, formalizado, escrito, que no haya cabida a dudas. Bien. Ustedes han estado acercándose
a inversionistas, a entidades del Estado que apoyan el emprendimiento, cómo les ha ido, en cuáles, qué éxito han tenido, en cuáles están buscando apoyo. Bueno, nosotros en este momento sí estamos buscando apoyo y nos hemos acercado a microempresas de Colombia, pero creo que eso va a ser un proceso un poquito difícil porque para empresas nuevas no es fácil conseguir créditos. Entonces, pues nosotros tenemos con la inversión con la que arrancamos, pero como decía Juan Pablo, el negocio va pidiendo más y para poder crecer, pues sí estamos buscando un capital de trabajo que no está siendo tan fácil de conseguir por ser una empresa nueva. Muy bien. De paso les cuento que yo también ando en un emprendimiento de una aplicación. La aplicación va a conectar a pequeños negocios de barrio, tiendas, misceláneas, mini mercados con los proveedores. Consolida la compra. Al tener consolidada la compra para mejorar el poder de negociación, genera la ruta Súper. georreferenciada para la entrega. Al tener la ruta lista, se la envía a los conductores aliados o transportadores o logísticos. Les dice, ahí está ruta para entregar. En subasta inversa, a la menor oferta la adjudica. Okay. Estoy con ese cuento hace un poco menos de 2 años y he estado, pues, como estoy también aquí en el cuento de la academia, pues estoy un poco enterado de convocatorias, estoy pendiente y he participado en varias, de las cuales he ganado 3. Me gané una de Capital Semilla del municipio de Medellín por 10 millones de pesos. Con una sola diapositiva y en 43 segundos, un pitch de 43 segundos. Wow. El mejor pago de la historia. El mejor pago que me han hecho. Con esos 10 millones de pesos mandé a hacer la aplicación. Tenemos la aplicación. Estando en el proceso de la creación de la aplicación, participé con Impulsa en un programa que hubo y me dieron $5,000 en crédito de Amazon para colgar la aplicación. Okay. El año pasado, en octubre, primero como en mayo, junio del año pasado, quise participar en una convocatoria del Fondo Emprender y que la fecha, bueno, se me cruzó y no pude. Entonces estuve pendiente de la siguiente, que fue en octubre del año pasado, y me dieron 100 millones de pesos. O sea, mal contado, se recibió 130 millones de pesos. Entonces, la invitación es, primero, que sepa que voy ahí en ese proyecto, que ya he conseguido plata. Segundo, que hay oportunidades en el mercado, que hay donde conseguirlas, pero que hay que estar encima. No sé si ustedes ya se vincularon al grupo que tenemos de WhatsApp de emprendedores. Sí, Bueno, ahí estoy yo permanentemente mandando convocatorias, invitaciones que me llegan y son muchas. En ese grupo han salido 2 estudiantes del Poli que han recibido uno 25 millones de pesos y el otro creo que 20 en convocatorias que han pasado. O sea, la invitación también es a los oyentes, es que hay muchas oportunidades, pero hay que estar encima, hay que buscarlas, no nos llegan. Entonces, o sí nos llega, pero no le paramos bolas. Entonces, digamos, yo le pregunto a los estudiantes, si yo 14 meses con las mismas convocatorias que le he mandado al mismo grupo, porque somos todos del mismo grupo, porque no han conseguido una o porque no han participado, que muchos líderes ya han participado, es que no las vimos. Yo tengo algo, creo que ustedes también ya lo conocen, lo máximo que le van a decir a uno en muchas cosas es que no. Sí. Sí. Ya lo tenemos claro. Eso no es pecado. Sí, eso no es pecado. Entonces, es eso, ya hoy, ahorita pues tuvimos que legalizar ante la Cámara de Comercio una empresa jurídica, una SAS, para que el SENA nos haga todo, ya nos enredamos ahí con el Estado, que yo personalmente no soy muy amigo de crear empresas hasta que no esté uno como andando bien, pero bueno, aquí nos toca y nos tocó, y ya esperamos que en 1 o 2 meses empecemos ya a recibir esos aportes del Fondo Emprender. Y de paso, pues todos sabemos también que no los entregan en efectivo, es para pagar gastos, para pagar proveedores y todo lo demás. Pero bueno, ahí es un aporte que tenemos, que es muy bueno. Muy bien. Pues ya como para cerrar, Marcela, ¿cuál es el mensaje que le va a dar a los poliemprendedores que usted diga, uy, ojalá no les pase lo que me pasó a mí? Pues de tantas cosas que hemos hecho Juan Pablo y yo diría que pues que ojalá no les pase, que ojalá no les pase que uno crea solamente como en la buena fe de todo el mundo, porque hemos pasado experiencias malucas y creo que uno se lleva sorpresas. Entonces, para no llevarse esas sorpresas, con lo que les decía ahorita, ojalá dejar todo súper claro y súper escrito, pero de todas maneras no dejar de creer en las personas. Yo de todas maneras pienso que
que uno tiene que ser fiel a lo que es, a sus sueños, no sacrificarlos. Y si algo me ha enseñado mi meteorito en este momento es que como que me ha reconciliado con que todos somos súper diferentes. Y eso hay que aceptarlo y abrazarlo, abrazar esa diferencia. Claro, porque yo creo que ustedes también tienen como una, no sé, una situación un poco difícil porque fueron empleados mucho tiempo Sí, y venían con unos parámetros cuadriculados y todo, y salir hoy a estar en la otra, en el otro lado es un poco complejo, ¿no? Y digamos, pues yo fui empleado un solo año en mi vida y no me gustó. esto no es lo mío. Esto no me, y aquí, pues, por de cátedra, pues es un poco diferente, pero estar un tiempo completo en una empresa me parece un poco complejo. Y luego salir a la calle a hacer lo que están haciendo ustedes, pues mucho más difícil porque afuera el comportamiento de la gente es un poco Y eso distinto. pues que también como por la academia, pues por nuestra formación, pues que somos creativos, Sí, eh, también somos muy inquietos. Entonces es eso lo que creo que ha liderado Sí. mucha parte de nuestra vida, y es esa inquietud y de estar buscando siempre cosas nuevas, crear, inventar. y eso es lo parte que nos también del mueve. emprendedor, ¿no? Sí. Que tenga esa capacidad de hacerlo. Muy bien, Juan Pablo. La recomendación final. No, la principal, la única. Todo se puede. Todo se puede. Pero todo cuesta. Muy bien. Muy bien, agradecerles a Marcela y a Juan Pablo acompañarnos en este programa de Emprender Pues de Radio Poli, que se transmite se transmite 2 veces a la semana. Ya nos van a dar las programaciones que tienen y se lo pueden oír por Radio Poli, que es la emisora virtual de la institución. Muchísimas gracias por acompañarnos. Las puertas están abiertas también de la institución Gracias. para cuando ustedes consideren que le podamos apoyar. Como oyeron, también tenemos asesorías, mentorías, el foro, de junio 3 a las 6 de la tarde en el auditorio y el primer networking. Si a ustedes les parece que quieran participar, se pueden inscribir, ya están inscripciones abiertas. En el grupo de poliemprendedores les mandé la invitación y creo que en estos días debe salir la invitación en la red del Politécnico. Muchísimas gracias a Ancisas y su equipo por acompañarnos y a todos ustedes, a Marcela, a Juan Pablo, y recuerden que también si les pareció bien la primera presentación en la feria, la segunda les parecerá mucho mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Que estén muy bien y éxitos. Feliz día. Hasta luego. Gracias. Bueno, eso fue todo.